Malos tratos es la palabra que a mí me ha definido durante 40 años de mi vida. Y tengo 52. Fue muy duro para mí, pero si no hubiera sido por mi hermano, ni mis hijos, sobre todo el pequeño, ni yo, estaríamos en este mundo. Y fue un episodio de malos tratos con el padre de mis hijos. Y fue mi hermano el que me dijo, sal corriendo. Sí, porque en ese episodio de malos tratos podía haber terminado mal, ¿no? Muy mal. Mi cabeza estampó reventó la puerta del horno de la cocina. El día en que yo dije que me iba a ir, mi ex secuestró a mis hijos y me tiré 24 horas sin saber nada de mis hijos. Y nadie me decía dónde estaban. Me ve este médico, me hace una serie de analíticas y al día siguiente, apenas 24 horas después, me llama la doctora y me dice, ven a la consulta, necesito hablar contigo. Y me dijo, mira, pasa esto, tienes leucemia. Esperanza. Esperanza es la palabra de la tarde. Esperanza es el episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy, la verdad es que ha traído esperanza. Tanto en la historia de superación que tiene, que te da esperanza de lo que te viene en la vida, tanto como lo energético, porque hoy tenemos un capítulo bastante potente. Hoy tenemos una invitada que tuvo Juan, de su libro. Hemos podido contactar con ella y traerla, porque la historia que os trae, Guada se llama nuestra invitada de hoy, la historia que trae no va a dejar indiferentes. O sea, es brutal su historia de superación, tanto personal como energéticamente. No me voy a enrollar mucho más porque no sé tampoco cómo describir esta introducción. Simplemente le voy a dar paso a nuestra invitada de hoy y que comience el episodio. No olvidéis, Veleta Podcast, yo soy Grego Vilches y estamos con Guada. Bienvenida. Muchísimas gracias, Grego. La verdad es que, tal como me has descrito, yo no sé qué os vais a esperar de aquí, pero bueno. Una historia que yo, por ejemplo, ya me has visto antes y a mí me ha llenado el corazón desde el minuto cero. O sea que, para los que no te conocen, ¿no? Que no se han leído tu historia como nosotros, diles quién eres, a qué te dedicas y para qué te dedicas a eso. Y empezamos. Bueno, pues yo, como bien has dicho, me llamo Guada Ruiz. Yo soy coach. No una coach al uso. A mí me gusta describirme como una mujer que le gusta humanizar y sensibilizar a las personas. Yo me hice coach profesional certificada hace 7 años, pero esto viene de muy atrás, a raíz de unas vivencias y de unas historias personales y que provocaron en mí la inquietud de descubrirme, de reconocerme, de saber quién soy y de tener conciencia de ¿para qué estaba pasándome todo lo que me había estado pasando? Porque cualquier otra persona diría, hija de mi vida, o escribes un libro o suicidio, que es que esto ya no tiene otra. Pero yo tenía la necesidad de saber quién es Guada de verdad. De hecho, mi nombre real es Guadalupe, pero yo siempre me he identificado como Guada Ruiz. Y tiene una razón de ser. A mí el nombre de Guadalupe me trae recuerdos muy duros, muy, muy dolorosos, pero al mismo tiempo muy nostálgicos, muy cariñosos, ¿no? Porque es el nombre que escogió mi madre para mí. Y mi madre tiene un poder muy grande en esta historia y un poder muy grande en mi vida. Yo cada vez que oía el nombre de Guadalupe, me temblaban hasta las pestañas, porque solo me nombran por mi nombre o temas legales a mi madre cuando estaba muy enfadada conmigo. Y llegó un momento en mi vida en que era tanto los enfados, la acumulación, la frustración, el dolor que llevaba en mí, que decidí que yo ya no me llamaba Guadalupe, yo me llamaba Guada. Y desde entonces, desde que tomé la decisión de llamarme Guada y empecé mi transformación personal, a reconocerme, a reconocer toda mi trayectoria vital, toda esa historia de superación que todo el mundo dice y que uno en principio reconoce como simplemente es mi vida y ya está, la normaliza. Mi vida fue en ascenso, las experiencias cada cual más bonita y más transformadoras, y ahí es donde nació Guada, la coach que se encarga de ayudar a las personas a ser más humanas y a las empresas a ser más humanas. ¿Y dónde te puede buscar? Dile a la gente dónde te pueden encontrar, tus redes sociales o dónde te pueden contactar para echarte un vistazo por si te quieren, necesitan de tu servicio. Pues Instagram, en LinkedIn sobre todo, en LinkedIn Guada Ruiz, tal cual, es donde más me pueden encontrar, porque en Instagram estoy en varios perfiles, pero el nombre es un poco complicado para quien no lo... Sigur Sigsal es el nombre de la empresa que me representa,
Pero la plataforma donde más me pueden ver cómo trabajo, cómo soy, quién soy, es en Guada Ruiz, en LinkedIn. Es donde más me pueden encontrar. O Sigur Sixal en Instagram. Y de ahí ya les deriva al canal de YouTube y a un montón de donde pueden conocerme, conocer mi historia, mi trayectoria, todo. Vale, perfecto. Entonces vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Dicha la introducción, vamos a empezar desde el principio. Vidente, medium. A mí me gusta llamarme energía. Energía, vale. ¿Cómo empieza cuando? Porque yo sé que todo esto en el libro de Juan, cuentas tu historia y yo la conozco a través de ahí. Y esto me gustaría que no quede solo en la historia del libro de Juan, sino que profundicemos un poco más. Entonces, ¿cómo empieza desde que tú eres pequeña? ¿Cómo transcurre esta historia? Si nos vamos a cuando yo era muy pequeña, o sea, desde antes de nacer, yo ya se me ha dicho siempre que yo he venido con un don. Con el don de canalizar, de sentir, de transmitir, de conectar energías. ¿Qué pasa? Que yo desde pequeñita veía, sentía, notaba energías, veía cosas, escuchaba cosas, sentía cosas y me daba miedo como a todo niño. ¿Qué pasa? Que en mi casa, en mi familia, este mundillo siempre se ha vivido muy de lleno, siempre se ha transmitido de mi abuela, ya lo trabajaba, mi madre creía mucho en ello, hasta tal punto de que cada vez que yo me ponía enferma, mi madre me llevaba a lo que en aquel entonces se llamaba una curandera, una sanadora, y ya ahí fue donde yo tuve las primeras constancias reales de esas energías, de esas siluetas, de esas imágenes, de esas cosas que yo al principio decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Porque ver que a una persona se le cambia la voz cuando está hablando contigo, o que se le cambia un poco la cara y todas esas cosas, pues como que da mucho miedo cuando eres un niño. Y poco a poco, pues trabajando estas cosas, me di cuenta de que eran energías y me decían continuamente que yo había venido a este mundo a ayudar a sanar a las personas a través de la energía. Y a mí, pues cuando era pequeña, a mí eso era chino. Digo, que yo vengo aquí a qué energía, a sanar a quién. Digo, a mí lo que me da miedo es eso que estoy viendo ahí. Pero lo dejaba pasar, lo negaba. Pero conforme fui creciendo, cuanto más lo negaba, peor estaba yo. Era como si ese don no desarrollado se estuviera volviendo en mi contra. Es decir, si no aceptas tu realidad... Se me enfermaba yo he tenido fiebres reumáticas, problemas digestivos, problemas de crecimiento, problemas de quedarme muda totalmente, lo que antiguamente llamaban mal de ojo, que yo, por cierto, creo mucho en el mal de ojo, muchos dolores de cabeza, y en más de una ocasión estaba a punto de irme para el otro barrio por no aceptar mi realidad. De hecho, la llegué a negar tanto que incluso llegué a perjudicar la salud de mis hijos, porque mis hijos también lo veían, yo lo negaba, entonces yo no les ayudaba a ellos ni me ayudaba a mí misma. Y eso provocó muchos problemas en mí. Hasta que llegó el día en que decidí aceptarlo. Esto es lo que hay y esto es lo que hay que desarrollarlo. Y ese momento fue bastante importante. ¿Cuándo es cuando decides aceptarlo? ¿Qué edad tienes y dónde estás? Yo decidí aceptarlo de verdad cuando falleció mi hermano. Porque sí, antes ves cosas, las sientes, las niegas, pero cuando falleció mi hermano yo fui consciente de que lo que yo había estado viviendo y sintiendo durante todos esos años era una realidad. O sea, era real. Era real. Porque cuando mi hermano falleció, yo lo supe. Y a día de hoy, como bien consta en el libro, mi hermano viene conmigo. Y eso fue en el 95. Estamos en el 2025. ¿Qué edad tenías tú ahí? En el 95, cuando ya empiezas a aceptar toda tu realidad. 18 años. Con 18 años. Empiezo yo a aceptar toda mi realidad. O sea, es el momento en el que dejas de ver cosas o de creer que ves cosas y sabes que lo ves porque ya has visto a tu hermano que lo conoce y dice, bueno, esto ya es real. O sea, no son cosas mías. Esto ya me ha llegado la hora de asumirlo. Y te das cuenta de que y empiezas a atar cabos, de relacionar cosas. Y sí es cierto que hay un periodo de tiempo, después de la aceptación, siempre viene un periodo de tiempo de la negación, en el que tú a ti mismo te dices, no, esto es sugestión porque ha fallecido tu hermano, estás hecha polvo y te estás imaginando que lo estás viendo. Y vuelves atrás a negarlo. Pero claro, van pasando cosas, van pasando días, van repitiéndose patrones y empiezas a atar cabos y a darte cuenta de que no, que es que esto que estás viviendo y sintiendo es algo que ya ha pasado antes.
Con lo cual no puede ser sugestión porque ha fallecido tu hermano y estás triste. No, 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 es que esto ya lo has vivido antes y lo has vivido con 5 años, con 10 años, con 12 años y has visto seres y has visto imágenes y has visto luces y has visto una serie de cosas que ahora se están repitiendo de alguna manera. Y entonces vuelves a reconocer y vuelves a darte cuenta de que sí, de que es cierto. Vale. Antes de entrar en la parte de tu hermano y de hablar un poco más de tu hermano, háblame de ahí, justamente de ahí para atrás, que es cuando todavía no aceptas tu realidad, pero sí que sientes y sí que ves y sí que notas cosas. De niña, ¿qué notabas, qué veías, qué sentías, cómo te quedabas después de ver eso, qué sensaciones te daba? Antes de llegar, estamos hablando de niña de que todavía no aceptabas tu Sí, sí, realidad. cuando te entraba el pánico y cuando veías una cosa de esas. Claro, un poco... como niño inocentemente veías algo, ¿qué sentías, qué veías y qué notabas? Yo recuerdo, para que veáis, para describirlo un poco más gráficamente, porque claro, puedo decir cosas que dicen, vale, esto se lo está inventando, pero es que hay un episodio que a mí me marcó mucho, mucho, mucho. Tendría yo unos 6, 7 años, no tendría mucho más. Y mi madre me llevó porque yo tenía unos dolores de cabeza horrorosos, unas migrañas brutales, pero de estas que me dejaban cao. O sea, que una niña de 5, 6, 7 años se tire días en la cama sin poder levantarse y que nadie encontrara explicación a qué pasaba, no era muy normal. Y mi madre me llevó a esta curandera, una señora a la que adoro desde que tengo uso de razón, porque literalmente me ha salvado la vida. Y cuando estamos en la salita de espera que tenía esta señora, de momento de estas cosas que sientes incomodidad, dices, uy, ¿qué pasa? Estoy rara. Pero un raro que asusta, raro que te altera. Y de estas cosas que miras a la puerta de la entrada de la habitación donde estaba esta señora, Mari Carmen, y veo una cara. No muy definida, pero sí un rostro. Me descompuse entera. Eso ya no eran dolores de cabeza, no, era descomposición entera. Esto que dicen, que además lo hemos hablado antes, de que se huele un poco raro y tal, en ese momento en la que olía mal era yo, de la misma descomposición del pánico que me entró ver eso. Pero fíjate lo curioso que yo lo vi ahí, me asusté, mi madre se dio cuenta de que yo estaba asustada, me abrazó, me retuvo, porque claro, una niña asustada está temblando, está hecha polvo, hasta que crucé esa puerta. Cuando crucé esa puerta, te sentabas delante de esta señora, de Carmen. Esa misma cara, ese mismo rostro indefinido que yo había visto en esa puerta, lo estaba viendo en ella. Era un señor que era la energía que sanaba a través de ella, pero en esa ocasión ya no me dio miedo. Me dio una paz y una calma increíble, porque me estaba sanando. En un mismo momento, primero me dio pánico y luego me ayudó a sanar y a calmarme. Pero eso no me quitó el miedo del todo, porque yo desde entonces, prácticamente cada vez que iba a casa de mi abuela sobre todo, veía sombras. A mí las sombras es una cosa que siempre desde muy chiquitita me ha dado mucho miedo, precisamente desde esa época. Pero con el tiempo ya y luego con la aceptación sí aprendía que son compañeros, son energías que te acompañan. Pero en aquel momento me daba muchísimo miedo. Claro, y tú como niña se lo decía a tu madre, se lo decía a la gente o no decías nada. A mi madre sí se lo decía, pero mi madre me decía que eso era cosas normales, que yo no tuviera miedo. Ella entendía también, ella también sentía, ¿no? Y ella lo había vivido desde chiquitita. No te tomaba por loca, ni decía mi hija está loca, ni decía nada de eso. Los amiguitos del cole o del barrio y tal. Claro. Sí. Y las familias de ellos, muchos decían que yo estaba mal de la cabeza. Mi madre no le daba importancia. Ya no sé si es que con mi madre, como mi madre siempre ha sido muy despegada y muy poco emotiva, lo decía como, déjala a esta niña que no sabe ni lo que dice, sin más, o porque realmente ella esto lo ha vivido desde siempre. Uno de los miedos más grandes que yo tengo es que mi hijo me diga, me lo ha dicho fulanico, tengo un amigo imaginario, porque yo creo que los amigos imaginarios no existen. Bueno, quitado que tenga el niño algún problema de salud mental, yo creo que los amigos imaginarios no existen. Los amigos imaginarios están en otro plano. Yo creo en eso, entonces me da miedo. Tengo una historia con mi hijo cuando el mayor estaba de bebé, lo tenía en una maquita, estaba despidiendo yo a mis padres en la entrada de mi casa, estábamos mi mujer y yo despidiendo a mis padres que se iban, y claro, el niño estaba en la maquita en lo alto del sofá y tenía la perra. Y de repente la perra se puso a ladrar como una loca, estaba mirando arriba y venga a ladrar y con el pelo erizado, o sea, estaba la perra que parecía un gato y venga a ladrar, ya me asomé yo a ver lo que pasaba y vi al niño sonriendo, echando las manos para arriba
porque en ese momento cuando el niño empezó cuando alguien veía para que lo cogieran en brazos, echaba las manos, y en ese momento la perra no paraba de ladrar hacia un punto fijo en el techo y el niño miraba al mismo punto y echaba las manos. Mi mujer dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le dije, no le hagas caso, eso es que estará mi abuelo por ahí. Porque a mi mujer le teme mucho a esto. Entonces yo, para quitarle importancia, dije eso. Y yo dije, ojo, cuidado que esa noche yo dormí regular. Porque yo El dije, abuelo, el bisabuelo. el quien sea, algo o lo que fuese, estaba ahí. Entonces, yo sé que los niños... Suele dar miedo, pero los niños son mucho más receptivos y cuanto más pequeños, más receptivos somos. Sí es cierto que cuando nos vamos haciendo mayores, nos meten miedo, pero nos meten las creencias, la sociedad, ¿no? los Los prejuicios nos van limitando toda esa visión o esa sensibilidad, ¿no? Y el instinto natural del ser humano es tener miedo a lo desconocido. Entonces, claro, si juntamos que toda la sociedad y tu entorno te dice que eso no existe o que eso es malo, que son fantasmas y esas cosas, y luego tú ves sombras, tu instinto de supervivencia te da miedo. Es malo. Exacto. Y nada. ¿Por qué crees que intentan decirnos que todos son malos? ¿Por qué lo que hay detrás de la muerte tiene que ser malo? Cuando todo el mundo que viene de ese plano aquí dice que no quería regresar aquí. ¿Por qué no quieren vender la película de que los espíritus son malos, de que o que no existe, o que no estamos bien de la cabeza, o por qué no quieren vender siempre eso cuando hay tanta gente que defiende lo que ha vivido, lo que ha sentido, lo que ha visto? Uno puede estar loco, dos pueden estar locos, pero no tantos. Medio planeta, cuando ha vivido, ha tenido experiencia, todo el mundo va a estar igual de equivocado, sin estar en contacto yo con, a lo mejor con otra persona de Estados Unidos, que no nos conocemos y contamos la misma versión de ¿por qué quieren vendernos esa moto? Una cosa que no entiendo. Si al final somos energía, ¿qué están escondiendo? ¿Qué quieren tapar? Desconocimiento. La gente tenemos miedo a lo desconocido. ¿Pero por qué quieren que tengamos desconocimiento? Porque cuanto más conocimiento tengamos, más elevaremos la conciencia. ¿Y eso no interesa? No interesa. Si somos conscientes de que todos somos energía, que estamos dentro de un cuerpo físico y que ese cuerpo físico está destinado a crearse, nacer, vivir, reproducirse y morir. Pero cuando muere el cuerpo físico, si aceptamos que queda algo más que tiene ente propia, vida propia, estamos diciendo que no hay tanta limitación como nos marcamos. Porque estamos siempre diciendo que nuestro tiempo es limitado, que nuestra vida acaba aquí, que hay que... Sí, la vida física, pero no la energética. Nuestra energía sigue viviendo de otra manera, en otro plano, en otro lugar, como tú lo quieras llamar, pero esa energía sigue ahí. Si tomamos conciencia y aceptamos que eso es así, no podrían jugar con nuestra psicología ni meternos miedo con que el tiempo se acaba, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No nos podrían manipular con tanta facilidad. Entonces hay un trasfondo claro. Pero por supuestísimo. Pero eso es lo que a mí me gustaría que la gente pudiese entender. Que la gente cuando nos intentan tachar de algo o meternos miedo en algo es porque hay un trasfondo detrás de manipulación. Siempre. Nada ocurre porque sí. Todo tiene un trasfondo, todo tiene un para qué, y en este caso la intención es muy clara. Si todo el que siente, y ya te puedo decir por experiencia propia y por aprendizajes como profesional del coaching que soy, que todo el mundo cuando nace siente estas energías. Todo el mundo. Pero nos enseñan a negarlas y nos enseñan a tenerle miedo. Los que tenemos la capacidad de sentirlas con más asiduidad, al final tenemos dos opciones. O negarlas y ser conscientes de las consecuencias que conlleva negarlos, y puede ser muy duras de llevar, pueden ser enfermedades muy traumáticas, muy complicadas, o aceptarlo y fluir con ello. Ya no hace falta que lo desarrolles, simplemente acéptalo y vive con ello. A día de hoy no hay ni una sola energía que realmente venga con la intención de hacer daño. Pero es más fácil decirnos que vienen a hacernos daño para que tengamos miedo. No las aceptemos y nos escondamos. Vale. Nos manipulan. Te manipulan de tal manera que haces que no desarrolles tú Exacto. Tu potencial que tienes de clarividencia o de sensitividad o de lo que sea. De compartir tu energía con otras energías. Igual que yo comparto esta charla contigo, al nivel energético estamos compartiendo todo nuestro potencial y todo nuestro saber energético con todas las demás energías que existen. Pero si las negamos, estamos incluso coartando nuestra propia libertad de actuación, de pensamiento, de emoción, de sentir, de todo. Estamos limitando nuestra existencia, con lo cual enfermamos. Sí. Totalmente de acuerdo. Una pregunta que se me ha venido ahora a la cabeza, ahora seguimos hablando de... Tú cuando conoces a alguien o cuando alguien te llega
cuando a lo mejor no va de buena fe o lleva una energía, una vibra más baja, porque a lo mejor hay mala gente, hay gente mala. Igual que hay gente buena, ¿no? Entiendo que... No hay gente mala. Hay ¿No? gente que pasa por malas circunstancias que le condicionen. Pero gente mala por naturaleza no hay. No existe la maldad en el ser humano. No. Existen los condicionantes que te llevan a realizar situaciones malas para ti y para otro. Incluso hablando de Violaciones, asesinatos, malos asesinos en tratos. serio, Sí. malos tratos. Se ha estudiado y se ha demostrado científicamente y neurológicamente y emocionalmente y en todos los ámbitos habidos y por haber que toda persona, cada acto está condicionado por cosas que te han pasado en tu vida, que te han traumatizado, te han marcado de alguna manera, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel neural, a nivel físico. Entonces, hay una herramienta que los coaches trabajamos mucho y que yo empleo mucho cuando hablo de energías y de entes y demás, y es la compasión. Y la compasión no es la pena, es la aceptación de que el otro vive bajo unas circunstancias. Entonces, si a mí me han tratado muy mal, me han apaleado, me han pegado, me han enseñado con ejemplos, con hechos, que todo se soluciona con violencia, yo me voy a convertir, la mayor parte de las veces me voy a convertir en una persona violenta. Salvo que en algún momento haya algo que haga clic y me haga reconducir la situación, yo me voy a convertir en una persona violenta, porque es lo que he vivido, lo que he aprendido. Entonces, gente mala por naturaleza no existe. Vale, sí, que todo viene condicionado por agentes externos. Exacto. Bueno, cuando alguien viene con esa condición de malicia, por el motivo que sea, ¿vale? Vale, hasta ahí, ¿tú lo notas? Es decir, yo ahora vengo con idea de intentar robarte, o de aprovecharme de ti, o de intentar sacarte lo que sea. ¿Tú lo ves venir? Sí. Otra cosa es que yo quiera creerme que eso va a ser así. Para eso está lo que mucha gente llama sexto sentido, a mí me gusta llamarlo intuición. Intuición, hay sexto veces que sentido. te llega gente que la ves y dices, esta persona yo no sé qué le ha pasado, pero viene con una mala leche y mejor ni acercarte. Y hay veces que lo que quieres es, con toda la mejor intención del mundo, ayudarla, te acercas y te llevas el palo. Si yo no tuviera el trabajo que tengo hecho, lo primero que haría sería despotricar y ponerla de hoja perejil. Pero con todo el trabajo que llevo ya, soy consciente de que no la voy a justificar. Pero sí veo que aquí hay algo que la está condicionando a actuar así. Y posiblemente parte de esa acción ya no solo sea las cosas que ha ido viviendo en su día a día, en su entorno, en su infancia y demás, sino energías de gente del pasado que ha tenido ahí, ha transmutado y su energía se ha quedado pululando en el ambiente. Y esa energía no es que sea mala y venga a hacer daño, sino que esa energía está dolida, está traumatizada, está desorientada, está perdida. Y como no ha sanado en su parte física, en su tiempo presente, ha transmutado con ese dolor emocional. Entonces van dolidos por el mundo, van pululando por ahí y van, pues con eso que decimos las auras oscuras. Y entonces son energías que vienen con un dolor emocional del pasado que no han sanado. Y entonces te lo están pasando porque se han pegado a ti. Y a lo mejor tú no eres una mala persona, en absoluto, pero llevas contigo una energía que no ha sanado una herida. Y a lo mejor hay que ayudarla a sanar. Eso ayuda a entender a muchas personas. Eso ayuda a entender. No hay gente mala. Vale. La lección aprendía. Eso. Y si no, sesión al canto. Háblame de tu hermano, que lo tengo aquí apuntado. Háblame de por qué... De mi Óscar. ¿Cómo se llamaba? Óscar José. De qué es lo que le pasa, por qué está tan pegado a ti, cómo lo sientes tú, de lo que hemos estado hablando antes. Cuéntanos un poco sobre tu hermano. Mi hermano, nosotros éramos 7 hermanos, y algunos que fallecieron por el medio, y de los 7 hermanos, con mi hermano Óscar era con quien yo tenía un vínculo mucho más especial. Los primeros hermanos, los 3 primeros, nos llevamos 1 año y 1 semana, 1 año y 1 mes, o sea, muy poquito tiempo. Y entre mi hermano y yo había un vínculo como muy especial, de estos vínculos que no es como hermanos, va mucho más allá, hasta tal punto de que él iba a ser mi padrino de boda. Y en una de las épocas más convulsas de mi familia, mi hermano tuvo un enfrentamiento muy fuerte con mi madre, se fue de casa, se fue con mi padre, mis padres estaban divorciados, y nosotros, a mí, claro, en aquella época mis padres estaban muy cabreados, no se dirigían la palabra, era odio puro entre ellos, y nos tenían prohibido contactar con mi hermano.
Pero mi hermano y yo, a escondidas, a través de su cuadrilla de amigos, con los que yo me sigo llevando muy bien y sigo en contacto con ellos, nos mandábamos mensajes, organizábamos quedadas y nos veíamos. De hecho, el día que esto no te lo he comentado antes, pero porque lo dejaba desvelado para aquí, el día que él tuvo el accidente, mi hermano y yo íbamos a vernos y no llegamos a vernos nunca. Mi hermano estaba viviendo con mi padre, como he comentado, y llevaban varios días trabajando muy duro. Él trabajaba en retroexcavadoras, llevaba una retro. Y después de varios días de trabajo bastante intensos, sin apenas descansar, cogió el coche y se vino desde Alcoy hasta Hondón de los Frailes, hasta donde estaba él. Él estaba viviendo en una casa que tiene mi padre, entre Hondón de los Frailes y Hondón de las Nieves, en la provincia de Alicante. Vino, se encontró con su novia, disfrutaron las fiestas, volvía a su casa. Al día siguiente era cuando íbamos a ver nosotros, cuando habíamos quedado, pero a 50 metros de la casa de mi padre, donde él vivía, se estrelló contra un 4x4. Mi hermano iba con una C15 y se quedó allí en el sitio inmediatamente. A mí mi hermano yo sabía, cuando mi hermano, tranquilo, porque no, Es que hemos escuchado. es el que está dando vueltas, sí. Hostia, tío, hostia, qué fuerte. Es que, madre mía. Hostia, ¿la has escuchado? Madre mía. Mira, Sí, ¿verdad? ¿Sí? Vale, luego me entraré, no me estoy enterando de nada, pero bueno. Nada, con calma porque no es nada malo. Pues No, ya ya digo, está, ya mi está. hermano me avisó. Yo cuando falleció mi hermano yo lo supe en el mismo momento porque él vino a avisarme que había tenido el accidente. Y la verdad es que fue muy duro porque éramos uña y carne, teníamos esa visita, y lo más duro es que yo, desde que tuvo el accidente, yo cuando veo a mi hermano desde ese día no se ha separado de mí nunca, nunca, y yo cuando lo veo, le veo la cara tal cual lo vi el día que lo enterraron, porque solo pudimos verle la cara, porque por desgracia el golpe fue tan fuerte que lo sacaron a trocitos, y cuando nos lo enseñaron, además una situación muy traumática, yo solo tuve 15 minutos para despedirme de él. Mi padre no nos dejó entrar a despedirnos a su velatorio más de 15 minutos, ni nos permitió ir a su entierro, ni nada. A mí en aquel momento no me hizo falta, aunque yo al principio sentía que sí, porque él ya estaba conmigo, con lo cual yo hasta cierto punto estuve tranquila, pero yo solo le vi la cara, como luego lo meten los bomberos en el tanatorio, solo se veía la cara, con una cicatriz que le cruzaba la cara, fruto del accidente, y yo cuando lo veo con esa cicatriz. Pero él desde entonces está conmigo todos los días. ¿Qué es lo que supuso para ti ese golpe tan gordo? Ya, digo, lo mismo es que... Vale, Digo, no está nada raro, pero bueno. Vale. Está intensito, ¿eh? Escúchame, este capítulo, hostia, está la cosa... Uf. Este capítulo es, la verdad que está siendo uno de los más potentes que yo he sentido a nivel energético, y está siendo muy... No duro, porque me gusta lo que hago, Pero me muy encantan intenso. los pocos, pero está siendo muy intenso, ¿eh? Sí. Ya lo hemos comentado antes. Y ya tenéis la sensibilidad activada. Sí. No, es que llevamos un rato hablando y estoy mirando allí que Fran tiene el portátil y no paro de ver algo. Estoy hablando contigo y estoy viendo allí asomarse algo todo el rato y estoy ya un Solo te poco puedo decir mosqueado. que estés tranquilo, que no es nada... No, yo miedo no tengo. Pero Es positivo. mosquea porque no me deja hacer mi trabajo. Estoy haciendo el podcast y le he dicho, si quieres pasar por ahí. en los cascos una respiración. En los cascos se escucha... míralo. Ah, no, eso no. En los cascos se escuchan, ¿no? Ya te estoy viendo nervioso. Te estoy viendo más nervioso de la cuenta hoy. Tranquilos, que está todo bien. Va, Está todo venga, bien. seguimos. Vale, lo que te decía de tu hermano, que eso, aparte de ser un palo gordo, ¿cómo dices tú que tú ya sabías que él ya no estaba en este plano, había abandonado este plano, y tú lo sabías antes de que te lo comunicaran? ¿Cómo lo percibes? ¿Es una intuición? ¿Es un escalofrío de decir, ha pasado esto? ¿Cómo lo intuyes? Porque hemos dicho antes que a raíz de este suceso, tú ya aceptas tu realidad y desde entonces empiezas a aceptar tu realidad y empiezas a cambiar tu vida por completo. Entonces, ¿qué es lo que notas? ¿Qué es lo que sientes? A ver, con mi hermano fue una sensación. Yo sabía que había pasado algo. De hecho, eso pasó de madrugada y a mi madre la llamaron por la tarde.
Y a mi madre simplemente le dijeron, tu hijo te dio un accidente, vente al hospital. Y cuando mi madre colgó el teléfono y nos lo dije, yo le dije, no, mamá, Óscar no está en el hospital. Y mi madre me dijo, sí, me acaban de decir que está en el hospital. Y yo, no, mamá, Óscar no está en el hospital. Óscar no está. Ya está. Mi madre, claro, se quedó de piedra. Y efectivamente era así, cuando llegaste al hospital no estaba. No, es que en el hospital, cuando mi madre ya fue al hospital, en el hospital le dijeron que a mi madre que había fallecido en el acto y que estaba directamente en el tanatorio ya arreglándolo y demás, porque mi padre quería que el velatorio fuera en su casa, no en el tanatorio. Pero claro, tenía que pasar por el tanatorio para que lo amortajaran, lo arreglaran y demás. Pero yo automáticamente lo sabía. Yo en aquel momento sí es cierto que yo no podía distinguir si era intuición, si era sexto sentido. Todo lo que, por ejemplo, con mi madre sí que supe y la vi, con mi hermano era una sensación. Yo sabía que él no estaba. Y es que él me estaba diciendo que no estaba. Se estaba despidiendo de mí y dándome la señal de que no estaba. Y además fue más duro porque todos se fueron y yo tenía a mi hermano, que vino mucho después, que tenía nada, un añito apenas. Y yo se ve que parecía que estaba tan tranquila que me dejaron al cargo de mi hermano, pequeñito, y se fueron todos, mi hermana mayor, mi otra hermana pequeña y mi madre se fueron todos a ver qué había pasado con mi hermano, y yo me tuve que quedar a cuidar a mi hermano pequeño. Porque parecía ser que yo era la que lo había asimilado todo muy bien y estaba muy tranquila. Claro, porque tú ya lo sabías y era la que más, dentro de ese suceso, es la que mejor estaba, por decirlo de alguna manera. Exacto, la única que estaba para cuidar al pequeñajo. En tranquilidad, en calma, en paz, para poder estar con el chico. Uh-huh. A raíz de ahí, tú ya aceptas. Dices, bueno, aquí está pasando algo conmigo, yo tengo ya que empezar a aceptar mi camino, mi destino, y si veo o si siento, tengo que aceptarlo, ¿no? Sí, simplemente lo que me decían de pequeña es verdad. Fue lo primero que pensé, lo que toda la vida me han dicho que era, es verdad. Vale. Porque si no, ¿yo cómo sé esto? Vale, en el momento en el cual ya tú aceptas y tú empiezas a ver, a notar, a sentir... ahora que estamos hablando de tu hermano, vamos a terminar el tema de tu hermano. Tú cuando lo ves a él, ¿te has podido dirigir a él o él se ha podido dirigir a ti? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¿Cómo es esa relación que hay? Yo lo veo todos los días. Vale. Es que ha vuelto a mirar para acá. El que está, la presencia que hemos hablado antes, vale. Sí, yo lo veo todos los días. Y todos los días me da los buenos días. No me habla como estamos hablando tú y yo, pero sí nos sentimos, sí nos vemos. Cuando yo a lo mejor estoy muy agobiada, sobre todo cuando hay alguna situación que me altera o me pone nerviosa o que no sé gestionar a la primera bien relacionada con mis hijos, él simplemente aparece. Hubo un día que haciendo una mudanza, empaquetando unas cajas, yo estaba agobiada porque no acababa de gestionar bien yo esa situación y me lo encuentro sentado en una de las cajas con su pantalón vaquero roto y su sudadera roja roída, aquella que mi madre decía, tira la basura ya, que si no te la tiro yo. Es la misma ropa que él llevaba el día del accidente. Eso es lo que te iba a preguntar por el tema de la ropa, porque tú lo ves con una ropa, pero con esa ropa con la que se enterró. Es que no sabemos con qué ropa se le enterró porque iba tapado, solo se veía la cara porque estaba. Pero sí sé, porque así me lo han comentado, o se comentaba el día del entierro, el día del velatorio, aquel que estábamos con la familia y demás, que esa era la ropa con la que él salió de Alcoy y se vino aquí y estuvo en las fiestas con su novia. Entonces yo sé que llevaba esa ropa. Evidentemente, si lo sacaron a cachitos, pues dudo mucho que en el ataúd llevara esa ropa. Pero sí cuando tuvo el accidente, cuando falleció. Vale. Ahí sí sé que llevaba esa ropa. O sea, que tú lo ves con esa ropa y hasta el día. Además, me acordaré de esa sudadera toda la vida. Primera, porque mi madre le decía que la tiraba porque estaba roída y porque a mí me encantaba esa sudadera. Y nunca me la prestó. Decía que era la suya y nunca me la prestó. Y se la llevó y la tiene nada. Y por eso no te la dejó. Dijo, ahora te fastidias, la van a ver en toda la eternidad. Bueno, no, pero tienes tu ángel de la guarda. Sí, es mi ángel de la guarda. De hecho, personas que se dedican a esto me lo han dicho muchas veces. Porque me decían que yo llevaba un ángel de la guarda conmigo y yo siempre pensaba que era mi abuela.
persona a la que adoro y que adoraba a sus nietos y que para mí siempre ha sido una santa. De hecho, se la ha considerado siempre en el pueblo como una santa, pero me dijeron que no, que mi ángel de la guarda no era él. Y de estas cosas que yo caí dije, sí, es un chico. Y se llama, y antes de decir yo el nombre, esta persona me dijo, Óscar José Ruiz. Digo, ostras, ese es mi hermano. Yo he tenido alguna ocasión en la que he visto la película delante de mi ojo, como te dicen, y llámalo X, pero no ha pasado lo que no tenía que pasar todavía, no era la hora. ¿Tú has tenido algún evento en el que te hayas visto un poco en peligro y te hayas sentido protegida, o alguna vez te has sentido protegida? Porque todos tenemos un ángel de la guarda, que al final hay momentos en los que nos sentimos amenazados o vamos a tener un riesgo en el cual nuestro ángel de la guarda nos protege, nos cubre un poco. Y hay un episodio que a mí fue uno de los que me hizo el clic en cuanto a transformación personal, que fue muy duro para mí, pero si no hubiera sido por mi hermano, ni mis hijos, sobre todo el pequeño, ni yo, estaríamos en este mundo. Y fue un episodio de malos tratos con el padre de mis hijos. Él, mi hermano, fue el que me dijo, sal corriendo. Y yo cogí a mi hijo pequeño, yo tenía una tienda de cosas de niños, de cunitas, ropa y demás, y en medio de una situación bastante complicada y dura, yo cogí a mi hijo pequeño. Gracias a Dios mi hija no estaba en casa en ese momento, estaba en casa de mi madre. Cogí a mi hijo pequeño, me fui a la tienda corriendo, me encerré dentro y en la trastienda pasé la noche con mi hijo en un cuco, y a pesar de que aporrearon la puerta y mil historias, allí nadie supo que yo pasé la noche ahí con mi hijo. Y fue mi hermano el que me dijo, sal corriendo. Sí, porque en ese episodio de malos tratos podía haber terminado mal, ¿no? Muy mal. Mi cabeza estampó reventó la puerta del horno de la cocina. Vamos, Y fue mi hermano el que me dijo, vete. que aquí viene la historia, si es que aquí viene la historia que yo contaba al principio de superación personal, porque tú tienes una historia de superación, que tú has pasado por unos malos tratos. O sea, me gustaría que habláramos de esto para todas las personas que puedan ver el podcast, que estén pasando por una situación similar o parecida, o conozcan a alguien que les pueda ayudar de que se puede salir de unos malos tratos. Se puede salir de lo que cualquiera quiera. Se puede salir de unos malos tratos, se puede salir de una enfermedad, de un cáncer, se puede salir de lo que uno se proponga realmente salir. Malos tratos es la palabra que a mí me ha definido durante 40 años de mi vida. Y tengo 52. Vale, ahora que has dicho eso, me gustaría que lo habláramos de esta manera, como tú lo estás diciendo. Esto, toda tu vida, porque para ellos que no lo saben, has tenido malos tratos, como hablábamos antes, de varias personas. No solo de tu exmarido, no del padre de tu hijo. Has tenido malos tratos de varias personas de tu familia. Entonces, el patrón se ha repetido contigo. Entonces, cuéntanos un poco todo eso y luego cómo llegamos a darnos cuenta de que se nos está repitiendo un patrón y esto viene por algo. Y tenemos que trabajar en ello. O sea, Exacto. no somos unos desgraciados. No, es que soy un desgraciado y tengo la mala suerte de que me pasa todo a mí. No, esto viene por algo. Victimismo los justos. Exactamente. Eso es lo que yo quiero darle a entender a la gente, que vea, es que esta mujer ha sido una desgracia toda su vida. No, eso viene, No. a ti se te ha repetido un patrón y es por algo. Entonces, cuéntanos un poco esa historia de malos tratos, de quién, de cuándo y de cómo te ha pasado y cómo te das cuenta tú de poder curarte eso. A ver, todo empieza por definir qué son malos tratos. Porque la gente piensa que malos tratos es cuando alguien te agrede físicamente, sobre todo relacionado a tu pareja. Sí, la bofetada Exacto, del marido. O el insulto o tal, porque cada vez se va ampliando más este tema, pero realmente, desde el punto de vista de la psicología y del coaching, no es así. Es mucho más extenso. Malos tratos empieza por un desprecio, por un rechazo, por una agresión verbal, por muchas cosas significativas, ¿vale? En mi caso, los malos tratos son inconscientes, pero son desde antes de nacer, porque yo no fui una niña deseada. A mí se me rechazó literalmente, o sea, no la quiero literalmente desde antes de nacer. ¿Qué produjo esto? Que durante toda mi infancia, desprecios, ausencias, abandono emocional. Sí, me llevaba a la curandera, mi madre, porque mi padre era un hombre ausente, aunque luego ya me he reconciliado desde el punto de vista emocional y demás con él y ya le reconozco como padre. Yo he tardado muchísimos años en reconocer a mi padre como tal. Yo a mi padre, por ejemplo, lo he tenido en mi vida de 52 años que tengo, 4 años, y muy esporádicamente, con lo cual apenas lo he conocido físicamente. Pero mi madre, que es la que nos ha cuidado junto con mi abuela, era la que nos educó. Y yo nunca he sido una niña deseada. Por lo que luego he ido investigando y demás, yo fui fruto de una violación
de mi padre a mi madre. Entonces, claro, el rechazo ha sido constante. Rechazos, agresiones, castigos, negarme todo. De hecho, yo, por ejemplo, hay un episodio que a mí me dolió profundamente. Yo cuando terminé el COU, que me costó muchísimo, porque yo todo lo que soy de, según dicen, de capacidades altas, superdotada, de todo eso, yo era un nefasta en los estudios. Me costó horrores terminar el instituto, el COU y demás, y conseguí una beca para estudiar matemáticas en Valencia, con alojamiento y todo incluido. En aquella época, pues eso era todo un lujazo. A mí mi madre me negó estudiar, me dijo que yo no merecía esa beca y que yo me tenía que dedicar a trabajar y a cuidar de la casa. Y eso es lo más suavecito, golpes, gritos, castigos, arrodillarte con granos de arroz en las rodillas y los libros así, como esas, así. No recibir un beso de tu madre, nunca. Yo no recuerdo un beso de mi madre, nunca. Nunca. Sin embargo, es la persona a la que más adoro. Ahora, después de mi madre, cuando uno vive una situación de esas que no la reconoces como malos tratos, como tal, pero sí sientes que no eres querido, buscas relaciones de parejas donde sentirte querido. Claro, fui a parar con una persona y aquí yo soy consciente de que cuando lo vea mucha gente se me van a echar encima como lobos, pero la realidad es la que es. Me creí enamorarme de una persona que era el padre de mis hijos, del cual recibí malos tratos y vamos a dejar los malos tratos desde el día 1, desde que le conocí. Cosas pues como tienes prohibido hablar de mí a nadie, mi fecha de cumpleaños es un secreto, ni un beso ni una muestra de cariño en público, y delante de sus padres mucho menos. Cosas muy raras. Hasta el punto de que el día de nuestra boda para mí fue el día más nefasto de mi vida. Fue horroroso. Y ya en el viaje de novios, pues subiendo un ascensor, recién casados, me llevé el primer guantazo. Todo lo anterior había sido emocional, pero ella me llevé el primer guantazo. Y aún así estuve pues 8 años de novia y 8 de casada. Y mientras que a ella sí que fueron malos tratos tal cual, físicos, verbales, emocionales, de todo tipo, pero cuando uno está metido en ese mundo, no lo ve. Yo era la típica que lo veía en la tele, que fue el boom de los malos tratos, de la nueva ley y demás. Yo llegaba, igual que mucha gente, llegaba a decirle a la gente en la tele, pero seré idiota. Pero si es una abogada o una súper profesional, ¿cómo se va a dejar hacer eso? Esto no, lo negabas. Hasta tal punto llegaba tu ceguera que lo negabas. Pero ya llega un momento en que, por mucho que lo negaras, ya tu salud física y tu vida peligra. Yo lo he visto muy negro, muy negro. Hasta que llegó el día en que decidí separarme, pero eso me costó muy caro, porque decidirme de mi pueblo, en la provincia de Alicante, a Madrid, huir, no se lo dije a nadie, nada más que a 2 personas, hasta que intenté llevarme a mis hijos y me aconsejaron que los dejara aquí hasta que me instalara allí, porque una de las personas a las que se lo dije fue a mi madre y mi madre se lo contó a mi ex. El día en que yo dije que me iba a ir, mi ex secuestró a mis hijos y me tiré 24 horas sin saber nada de mis hijos. Y nadie me decía dónde estaban. Gracias a los amigos de mi expareja, del padre de mis hijos, conseguí recuperar a mis hijos. Pero luego los abogados me obligaron a dejarlos aquí, ahí en el pueblo donde estaban, hasta que yo encontrara casa. El resultado fue que cuando yo ya me instalé, me fui a Madrid, cuando yo me instalé en Madrid, ya conseguí casa, conseguí trabajo, el padre de mis hijos no me los devolvía, se negó, tuve que dejar mi trabajo, perdí mi casa, pero yo me fui a recoger a mis hijos. Y en contra de todo el mundo, secuestré a mis hijos y me los llevé a Madrid conmigo. Y a partir de ella fue un periplo de agresiones verbales a mí, a los niños, y hasta que conseguí, en Madrid me agredió, una mujer lo vio testigo, fue testigo de la agresión, llamó a la policía y dio la casualidad de que esa testigo era abogada. Y esa testigo no iba a retirar la denuncia. Entonces ahí me vi obligada a poner la denuncia, lo acusaron de malos tratos, pero la cosa fue a peor, porque de ahí ya cada visita de mis hijos era un calvario a su padre, ahí ha sido una odisea. Pero es que cuando lo dejé a él y ya estaba en Madrid, fui a conocer a otro chico que no solo me trató mal psicológicamente, sino que cuando lo dejamos me drogó
Con el momento se enteró que estaba con otra persona. Terminé con ese y buscando cariño, buscando amor, buscando aceptación, me junté con otro. El primero fueron 16 años, el segundo fueron 5 años, que fue el que me violó cuando se enteró el otro, y este último fueron 8 años. Este no hubo un maltrato físico, pero sí hubo desprecios de ausencia, frialdad, hasta que un buen día, un 4 de enero, hace 6 años, cogió la puerta a las 7 de la mañana, se largó en una discusión de pareja, de estas cosas que dices, tú te quedas en una habitación, yo me quedo en otra, hasta que seamos capaces de arreglar esto o de llegar a una solución. ¿Cuál es mi sorpresa? Que un 4 de enero del 2019, no hace tanto, 2019, justo antes del COVID, me levantó y se había ido él con todas sus cosas sin decir adiós, ni a mí, ni a los niños, ni el por qué, ni nada. Simplemente se largó. Y ahí fue donde dije, hasta aquí hemos llegado. Y entre medias de todo eso, la consecuencia de todos esos malos tratos desde que nací hasta ese momento fue una leucemia durante 9 años, somatización de todo el trauma que había vivido. O sea, que somatizaste, pero A lo bestia. para despedirte de este mundo. Sí, y un par de veces estuve más para allá que para acá, sí. Madre mía, me acabas de dejar de piedra. Ahora mismo me acabas de dejar. O sea, brutal lo que acabas de contar. Lo que veníamos hablando, esos malos tratos. Pero lo más gracioso es que ahí no termina la cosa. ¿No? Debemos de hablar también de los malos tratos que sufres por parte de tu hija. Exacto. Pero bueno, antes de hablar de tu hija, Uh-huh. me gustaría saber cómo y por qué has aguantado desde el minuto 1 todos esos malos tratos que has tenido de tus parejas. O sea, se te ha repetido el patrón siempre. Con cualquier pareja que has tenido se te ha repetido el patrón de malos tratos. ¿Por qué has aguantado eso? Por miedo a quedarte sola, porque te das cuenta de que, bueno, no te das cuenta, si no, no hubieras aguantado. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en mi caso y en el de la mayoría de las personas que sufren malos tratos, es porque no te sientes querido. Cuando no te has sentido querido, huyes de esa situación y buscas donde sientes que te quieren. ¿Qué pasa? Que las personas que maltratan son personas que te regalan el oído y tú, como estás falto de cariño, te dejas llevar por lo que te dicen, con tal de sentir que te arropan. Es como un niño pequeño que tiene una pataleta para conseguir algo. Llama la atención, aunque sea con cosas negativas. Pues yo solo buscaba aprobación, que me quisieran, que me atendieran, que me dijeran cosas bonitas, que me quisieran. Algo que yo no había sentido nunca. Entonces me agarraba a cualquiera que me dijera que me quería, a cualquiera que me mostrara una cosita. Y hoy te piden perdón y mañana, y te han hecho polvo, y mañana vienen y te dan un abrazo y es que tenía un mal día y tú lo permites y sigues adelante. Entonces todo esto viene a través de la falta de cariño de pequeño. O sea, una falta de autoestima, ¿no? Una falta de autoestima gigante. Total. O sea, a raíz de lo de tu madre, tú tienes ese déficit y de adulto lo buscas en las personas. Exacto. Y te guardabas en que te querían y te sentías bien, aunque luego te maltrataran. Tú perdonabas y justificabas, ¿no? Exacto. La culpa era tuya siempre. Claro, tú eres la que has provocado que el otro se enfade. Con lo cual, si yo te he hecho enfadar a ti, es que yo lo he hecho mal. Y tú me tienes que querer. Claro, pues justificabas mi acción, pero luego te sentías bien porque te decía a lo mejor que te quería y te daba un abrazo. Exacto. Eso es muy duro y eso viene, claro, eso para las mujeres que no estén viendo, que se sientan así, o sea, que se lo hagan ver lo antes posible, que no es culpa de ellas. No, aquí no hay culpables, aquí hay situaciones. Y consecuencias. Fíjate, es más, ahora lo verbalizamos así y es como que parece que estamos culpabilizando al maltratador. El maltratador es una persona que también tiene su herida emocional, que quizá no la ha reconocido. Quizá no sabe ni que tiene una herida emocional, quizá no sabe ni lo que es eso de una herida emocional, pero tiene un trauma por una carencia, bien de amor, bien de X, que solo trabajamos los coaches y lo trabajan los psicólogos, que le produce una manera de comportarse. Y quizá no es consciente de las consecuencias de esa manera de comportarse. Lo hace porque está condicionado a cómo lo han educado, o qué carencias ha tenido, o qué excesos ha tenido. Entonces, le provocan eso, le provocan comportarse así. Con lo cual, cada acción que hace se empodera. Y como nosotras, que estamos dolidas, o ellos, porque hay veces que la maltratadora es ella, en este caso soy yo la víctima, o la persona afectada. Entonces, uno a otro se va justificando y se van retroalimentando las heridas emocionales y los miedos y los traumas que ambas partes tienen. Entonces, sí, uno lo hace mal, y yo con esto no quiero justificar al maltratador que está haciendo daño,
pero sí hacer entender o hacer ver que esto viene de algo que es mucho más profundo que lo que estamos viendo en la superficie, de una simple agresión, una simple disputa. Y que la mujer que esté viviendo o el hombre que esté viviendo por esta situación, que sea consciente de que yo tengo un trauma, yo estoy permitiendo esto, soy responsable, pero es que el que me está agrediendo también tiene un trauma. Entonces, no lo voy a juzgar o a poner una etiqueta, pero sí me voy a apartar. Y voy a tomar las medidas que tenga que tomar. Y si hay que denunciar, voy a denunciar, pero siendo consciente que si denuncio es para parar esta situación y para buscar ayuda para todas las partes. Entonces a mí me entra ahora mismo una pregunta muy grande. Vale. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema al respecto? Porque por lo visto Nada. está haciendo todo lo contrario. Es decir, si tú denuncias, lo que consigues es que te maten. Exacto. Si tú denuncias, lo que tenemos que trabajar es no de meter al maltratador en la cárcel y punto, o meterlo en el calabozo 2 días. Terapia. O sea, lo que tú estás diciendo, si el maltratador tiene un trauma, que trabajen sobre ese trauma para que no maltrate. Aunque luego haya divorcio, aunque el amor se acabe y haya divorcio, es vale. que tiene que haberlo porque eso es incompatible llevarlo. Ya, pero si ese trauma al final ese hombre lo supera y realmente quiere a su mujer, estaba siendo fruto de la ira, de los sentimientos, de las emociones que tenía negativas por su pasado, por su infancia, por lo que sea, si eso se trabaja, a lo mejor ese matrimonio se puede salvar. O no, me da igual. O no, pero la persona que sí no se puede derive salvar. en muerte Exacto. de la mujer, En o no muerte, derive en malos tratos o en palizas hacia la persona. El daño emocional, ya no la parte física, porque la parte física es más que obvia, pero hay algo que es mucho más peligroso que la parte física, Grego, es la parte emocional. El daño emocional que produce un maltrato, por leve que pueda parecer, te puede llevar al otro barrio. Es así de simple. Un trauma, una emoción mal gestionada te puede provocar una enfermedad como un cáncer o te puede provocar un suicidio. Y todo eso lo está provocando, y suena un poco cruel o crudo decirlo, pero lo está provocando el sistema. Porque es la realidad. Sí, por eso digo Yo me acuerdo que cuando yo denuncié era de las primeras víctimas con la nueva ley que salió, la primera ley que salió de violencia de género, donde prometían protección, prometían muchas cosas. ¿Tú sabes cuál fue la solución que a mí me dieron? Un piso de acogida con más mujeres maltratadas y niños maltratados. ¿Tú te crees que eso es un ambiente para una persona que lleva toda la vida arrastrando malos tratos y que está huyendo? Es un cóctel molotov es un empujón hacia el suicidio. Exacto. O hacia la droga o hacia una vida pésima. Pero si tú renuncias a eso, como yo renuncié porque yo consideré que esa no era la solución, en aquel momento yo no era coach todavía, pero sí tenía conocimientos o llegué a tener un mínimo de raciocinio y dije, vamos a ver, si yo estoy huyendo de esto y quiero encontrar la calma, me vais a meter en un sitio donde está todo el mundo llorando, deprimido. Eso es un sinsentido. No lo quiero. Solución, no tienes ningún tipo de ayuda. Búscate la vida. Te digo una cosa, el sistema no funciona ahora mismo, ¿eh? Te lo digo como lo pienso y como lo siento. Por lo que tú me estás contando y por lo poco que yo sé, el sistema no está funcionando. Y nos interesa nada más que los chiringuitos y las subvenciones, pero el sistema no funciona. Hace es decir, da igual. Gestión emocional. Hay que ayudar a las víctimas, exacto. Correcto, pero ayuda a las víctimas no metiendo en el calabozo al otro, sino dándole solución al otro para que no pegue. O sea, hay que huir la raíz del problema. Es tan víctima la que recibe la agresión, sea el tipo que sea, como el que la da. Bueno, ya nos metemos en berenjenales políticos. Y eso ya es otro percal. Pero que no siendo poco lo que nos acabas de contar, no siendo poco, vamos más allá, y lo que hablábamos de tu hija también, es que también ya tu hija sí. Te hace malos tratos a ti. O sea, cuéntanos ya eso, que para mí eso ya es la gota que come el vaso si no la colmo antes. Mi niña, la pobre criatura, lo que estaba era hasta las narices de vivir en situaciones de violencia, situaciones de gritos, situaciones de descontrol, que su madre pasara de ser una protectora a ser una madre ausente, porque yo, claro, me vi en un Madrid capital con 2 niños, sin un céntimo en el bolsillo, sin casa, sin un trabajo estable, y en la situación en la que estaba, pues yo tenía que estar contratando canguros. Y mis hijos pues iban de canguro en canguro, de casa en casa, porque por desgracia la situación, para mí, entré en una situación de vulnerabilidad muy alta. Yo estaba cada menos de un año en una casa nueva. O sea, en 10 años creo que fueron 13 mudanzas. Ya puedes hacer una idea del tipo de vida que llevaron mis hijos. Claro, esto que llevó en ella, un trauma bastante importante. Un trauma en el que todo era rebeldía, enfado, ira, y lo transmitió a través de mamá. Y encima mamá iba de pareja en pareja, y a cual peor. Pues os podéis imaginar qué le pasaba por la cabeza a esa niña. Agresiones, insultos, robos, desaparecer,
coger un día y decir, me largo con mis amigos y ya apareceré. Y tener que llamar a la policía de Vallecas y decir, oye, que mi hija con 10 años ha desaparecido, ¿dónde está? Meterse en tema de drogas, llegar incluso el centro de tutela de la Comunidad de Madrid intentó quitarme a los niños, porque por una pataleta de mi hija se negó a ir al colegio. El colegio puso un aviso al centro de tutela Salcay de Madrid, la que se lió no os podéis ni imaginar. Llegaron a decir mentiras, barbaridades, como que mi hijo iba al colegio lleno de pipí y sin duchar, cosa que jamás ha ocurrido. Bueno, aquello fue una odisea. Claro, mi hija se rebotaba ante toda aquella situación y llegó a jugar pues con drogas. Y claro, todo eso tiene sus consecuencias. ¿A quién arremetía? Contra mamá. Lo mismo te gritaba, que te daba un portazo, que te estampaba contra la pared, que te decía gilipollas y era lo más suave y lo más bonito que podías escuchar de tu hija. Este centro de tutela y el CAE me obligaron a meterla en un centro psiquiátrico de día. Lo peor que pude haber hecho en mi vida, porque ahí es donde mi hija probó la cocaína, en un centro psiquiátrico de día de la Comunidad de Madrid. Madre mía. Brutal. Cuando ya estábamos allí, decidí irme de Madrid. Estaba con una de las parejas con el último, con el que desapareció, y decidimos venirnos para Almería. Y 2 días antes de irnos de Almería, pues mi hija se fuga del centro de día en una de las actividades, se va con una colega y se enzarza con unos cúters y unas agujas con una panda de pandilleros de Vallecas y me llama a la Policía Nacional que habían detenido a mi hija con un cúter en medio de una pelea, no sé qué, y no sé cuántos. Imaginaos el panorama. La que me iba a caer a mí encima de la comisión de tutela, pues no iba a ser suave. La pataleta que pilló mi hija fue descomunal y de ahí ya pues conseguimos venirnos medio escondidas de la Comunidad de Madrid, llegamos a Almería. En Almería las cosas no mejoraron, reventaba puertas, gritos, insultos, peleas, de todo, hasta que un buen día se lió tan fuerte en mi casa que yo tuve que llamar a la Guardia Civil para que se llevaran a mi hija. Lo más duro que he tenido que hacer en toda mi vida. Ver cómo venía la Guardia Civil, esposaba a mi hija y se la llevaba de mi casa esposada, con 16 años. No me puedo poner en tu pellejo porque no se me podría pasar por la cabeza cómo deberías de estar para llegar a ese extremo, a ese punto, o sea... Después de haber pasado, en Madrid venía la policía a recogerla para llevársela al instituto porque se negaba a ir, se pasaba días enteros metida en su habitación, aquí lo mismo, hasta que estalló la bomba. En todo ese proceso, ¿qué se te pasa a ti por la cabeza? La sensación, la frustración, la impotencia de decir, tú te veías fuera de control, te veías que no sabías gestionar la situación, tú no sabes... ¿Cómo te veías tú? Porque ante esa situación... ¿Qué pensabas? Porque es que eso es inviable día tras día. Que yo tenía que salvar a mi hija. Que yo tenía que hacer lo que fuera por salvar a mi hija. Yo en aquel momento yo no pensaba en mí. De hecho, una de las cosas que más complicó toda esta situación, que es una de las cosas que hemos comentado de pasada, fue cuando yo, estando ya en Madrid, que es cuando mi hija más en crisis estaba, yo enfermé de leucemia, me detectaron la leucemia. Entonces, claro, mi hija era pequeñita, mi hija tenía 9 años y estaba empezando con todo este caos. Yo tenía que gestionar 3 trabajos para vivir, un cáncer y a mis hijos. ¿Cómo lo haces? Buah. Mi hija tenía que ayudarme en casa. Y ahí fue un paréntesis en el que mi hija colaboró. Y ahí es cuando vi que mi hija no estaba actuando así por odio a mí, sino que es que no sabía hacer otra cosa. Y yo ahí mi hija me salvó la vida. Porque mi hija era la que se encargaba de su hermano, la que se encargaba de la casa, la que se encargaba de la compra, con lo cual mi hija era un ángel, por el amor de Dios. Pero todas las situaciones que había vivido su madre la llevaron a ese caos. Hasta que su madre explotó y yo la única herramienta que ya me quedaba para salvar a mi hija era denunciarla, que se la llevaran. Es muy doloroso, es muy duro vivir eso día y día y día. Y ir un día a coger el monedero para comprar una barra de pan y encontrarte que no te queda un céntimo. Y en aquel momento yo vendía de cosmética, multinivel, Oriflame y demás, y a mí mi hija me llegó a dejar una deuda de mucho dinero. Mucho dinero. Estamos hablando de hace ya unos cuantos años y a mí me quitó en productos más de 2.000 euros. Y en dinero, pues otro tanto. Y eso lo tuve que reponer yo, porque era dinero de las ventas de mis clientas. Ese dinero no era mío. Y a mí mi hija me lo robaba, pues vete a saber para qué. Eso, insultos, brutal. Hasta que el día que la denuncié se la llevaron, esa noche la pasó en el calabozo,
Y a la mañana siguiente un juicio rápido. Yo me planté en el juzgado y hice caso omiso de la abogada, me planté en la sala del juez y le dije, haga lo que sea por meterla en un centro educativo. Un centro correctivo educativo, porque aquí en Almería sé que lo hay, el centro educativo El Carmen, que es el antesala antes de ir a un centro de menores. Y son centros muy duros, te lo puedo asegurar. Y después de mucho llorar, mucho suplicar, mucho pelear, una mañana, la peor mañana de toda mi vida, y mira que he pasado cosas, me dan la gran noticia de que esa misma mañana se quedaba una plaza vacante en el centro educativo El Carmen de Almería y que era para mi hija, porque si no se la llevaban a Granada y nos teníamos que ir todos a Granada para no dejar a mi hija sola. Wow. Entró ese mismo día mi hija en el centro y fueron los 18 meses más duros que he pasado nunca, porque mi hija hasta 15 días antes de salir del centro, y salió del centro porque cumplía los 18 años y es un centro de menos, a los 18 años ya tienes que irte. En todo el tiempo que estuvo mi hija allí, en 18 meses, solo la pude ver 3 días. Uf. Por mala conducta. O sea que allí dentro era igual o peor. Cuando conseguía un permiso, le daban el móvil, iba al instituto sola, la liaba. Y una de las que más me dolió, que ahí sí que fue una puñalada, y para mí eso sí que es un maltrato más que un bofetón. El día de su cumpleaños, de su 18 cumpleaños, prefirió celebrarlo con una de sus amigas del instituto y su madre antes que con su madre, que yo iba a verla al centro. Y no quiso celebrarlo conmigo. Claro, eso fue una puñalada. Después de todo lo que habías pasado, y sin embargo ahora mi hija y yo nos llevamos mejor que nunca. De hecho, ella me agradece que la haya metido en el centro y que lo hubiera denunciado. Tu hija es una víctima de tu experiencia, de tus circunstancias. Uh-huh. Vale, en este transcurso hemos hablado de esto, pero no hemos hablado de tu leucemia, de tu cáncer. Porque en todo este transcurso, si ya es poco lo que has contado hasta ahora, seguimos metiendo más leña y ahora también tienes un cáncer y una leucemia. ¿Cómo la superas? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sufres? Porque es que a mí, mi abuelo en paz descanse no está y mi abuelo se lo llevó una leucemia. Duró 10 días. Entonces, sé que una leucemia es muy, muy dura. Es muy dura. A nivel anímico, a nivel físico, tú estarías hecha polvo. Me quedé en 38 kilos. Pero claro, entonces, no me puedo ni imaginar lo que has contado estando sano. Porque mentalmente te hunde. Pero y con eso menos todavía. O sea, ¿cómo lo vives? ¿Cómo cuando va al médico? Es que no me entra en la cabeza. Pues yo me iba al médico cuando... A mí fue muy curioso porque me lo detectaron de pura chiripa. Me lo detectaron porque yo tengo la gran suerte que desde muy chiquitita yo me conozco muy bien y sé mi cuerpo cómo reacciona ante las cosas. Una cosa es que sepa distinguir si son malos tratos, si es esto o esto, pero yo sé cuándo en mi cuerpo las cosas van bien o no van bien, desde chiquitita, desde jovencita. Y justo cuando una de mi segunda pareja lo dejamos y demás, y antes de la violación simplemente lo dejamos, y entre ese espacio de tiempo, yo caí como en una especie de depresión, como todo el mundo cuando rompe con una pareja y más en unas circunstancias un poco complicadas, y empecé a perder mucho peso. A raíz de empezar a perder mucho peso, yo sabía que había algo más y no sabíamos el qué. Yo estaba siempre llena de cardenales. Yo siempre estaba muy cansada, muchas hemorragias por todo, un rocecito y mucha pérdida de peso muy de golpe. Claro, todo el mundo lo achacaba a que era una depresión, y con la depresión, una flojera, y cuando pierdes defensas, pues te salen los cardenales, le quitaban importancia. Yo en aquella época vivía en Seseña y me acerqué a mi médico de cabecera, que era un cielo de mujer a la que le debo la vida, sinceramente, y tal cual me vio y me dijo, no, Guada, te vas a ir al Hospital Virgen de la Salud en Toledo, te vas por urgencias y hablas con este médico. Ya le llamo yo. Tal cual. Cojo, me voy, salgo de su consulta, me voy para Toledo, voy al hospital, me ve este médico, me hace una serie de analíticas y al día siguiente, o sea, apenas 24 horas después, me llama la doctora y me dice, ven a la consulta, necesito hablar contigo. Ese día ella no tenía consulta y sin embargo ese día se fue ella a la consulta y me dijo, mira, pasa esto, tienes leucemia. Leucemia linfocítica, tipo 1, estás en el estadio 1, pero esto corre como la pólvora. Entonces hay que empezar un tratamiento ya. Vale, muy bien, de lujo, lo que me faltaba ya por venir. Y lo dije así, porque además que recordaré ese día para siempre. De lujo, lo que me faltaba ya por vivir. Ah, pues venga, ¿y ahora qué? Dice, nada,
Ya te hemos cogido cita con este hematólogo oncólogo. Gracias a ella, porque la lista de espera, ya os podéis imaginar, en la seguridad social. Empezamos las consultas, los tratamientos, revisiones, pruebas, todo lo que conlleva esa enfermedad. Y llega un momento en que me dicen que me tienen que dar quimio. Pero que para darme quimio yo necesitaba hacer cuerpo. No tenía músculo, no tenía cuerpo. Y yo no tenía el cuerpo preparado para eso. Todo esto, yo iba a las consultas, iba a las cosas cuando yo dejaba a mis hijos en el colegio. Y os digo, vivíamos en Seseña, no teníamos coche, íbamos en autobús. Nos levantábamos a las 4:30 de la mañana, cogíamos el autobús que salía de Seseña a Madrid a las 5:20 de la mañana, los dos niños, pequeñitos, que además tenemos fotos que las tenemos de recuerdo y ahora veréis el porqué. Y nos íbamos desde las 5:30 que salía de Seseña hasta Lavapiés, en Madrid, Legazpi, en Madrid, y en Legazpi bajábamos del autobús, nos subíamos al metro y nos íbamos a Alto del Arenal, en Vallecas, que era donde estaba el colegio de mis hijos. Nos íbamos con un termo de café y 2 botellas de leche con colacao calentitas. Un paquete de galletas, llegábamos a la estación de metro y hacíamos tiempo ahí hasta que abrieran el colegio, desayunando los chicos con su vaso de leche y yo con mi termo de café. Y para nosotros era un juego. Yo iba rapada a la cabeza con mi gorrito y nos tomábamos eso. Cuando los dejaba en el colegio, me cogía el tren de Madrid desde Atocha hasta Toledo para irme al hospital a ponerme la quimio. Cada 3 semanas, chute de quimio. Cuando llegaba la quimio, me comía unas broncas que no os podéis imaginar. Porque una de las cosas que te piden cuando te someten a quimio y a radioterapia es que vayas acompañada. Y los psicólogos me echaban unas broncas que no os podéis imaginar. Pero yo digo, bueno, ¿y a quién me traigo? Si yo solo tengo a mis 2 niños y están en el colegio. No, sí, excusa tras excusa. Pasé toda la serie de quimio, lo pasé francamente mal, porque salía de la quimio, te hacen estar un rato allí para ver cómo vas asimilando, por si y tal, y luego te mandan para casa. Pero claro, yo no me podía ir a casa. Yo me tenía que ir a trabajar. Yo tenía que pagar un alquiler, tenía que pagar una canguro, tenía que darle de comer a mis hijos y pagar los gastos de una familia, porque tenía 2 niños pequeños. Yo tenía 3 trabajos, la quimio y mis hijos. Y gracias a mi hija pude llevarlo. Pero no os podéis imaginar lo que es entre trabajo y trabajo, entre cosa y cosa, vomitona, malestar, hecha polvo. Madre de mi vida. Pasamos ese primer ciclo. Cuando ya estábamos en el periodo de preremisión, fue cuando conocí a la última pareja que estuve. Ya nos vinimos a Almería. Después de irse y de dejarme José, porque con este chico tuvimos varios episodios de lo dejamos, me voy, vuelvo, tal. Pues uno de los episodios que se fue, empecé a notarme yo mal y dije, ya estamos otra vez con la dichosa depresión. No. Tenía que ir a hacerme una prueba que se suponía que era remisión absoluta ya, para darme el alta. Y me dicen, no, querida, recaída. Digo, no, mi madre, otra vez. Dicen recaída y esta vez toca quimio. Dije, ¿qué? A mí no me volvéis a meter eso en el cuerpo ni harta vino. Si me tengo que morir, me voy a morir igual. Pero a mí no me volvéis a meter ni la quimio, ni la radio, ni ningún potingue. Me tratáis los síntomas que vayan apareciendo. 3 años sin quimio, con muchos síntomas, neumonías, bronquitis, infecciones, 1000 cosas. Pero el 14 de abril del 2021 recibí a las 8 de la mañana una llamada del hospital, pues estábamos saliendo de la pandemia, y me dijeron que estaba en remisión total, que me daban el alta. A partir de ese día, Guada cumple años 2 veces al año. El día que mi madre me parió y el 14 de abril, que fue cuando mi primer cumpleaños. Madre mía. ¿Ahora qué hago yo? No sé. ¿Ahora qué hago yo? Pero toda esta leucemia fue somatización de todos esos traumas, de todo ese dolor, de toda esa ira, tristeza, rabia, toda la vida. Entonces, sin gestionar. ¿Tú crees que el cuerpo somatiza las emociones tan profundas y las heridas emocionales tan profundas que llegamos a somatizar en enfermedades mortales? Sí. Incluso nos vamos para otro barrio porque hemos somatizado una herida, unas brechas emocionales. Sí. De hecho, a mí... ¿Consideras que eso No, pasa es que y es así? además está demostrado. Está demostrado, ¿no? A mí mi hematólogo me lo dijo. Dice, Guada, tú tienes un componente genético, porque en mi familia sí hay personas que han fallecido de leucemia, pero lo tuyo no ha sido tu componente genético. Porque todo el mundo tenemos algún componente genético de algún cáncer,
porque son muchas generaciones, mucha gente, y eso se va llevando, pero no tiene por qué manifestarse. Queda ahí latente. Esas enfermedades están latentes hasta que hay algo que las activa. Y las emociones, a través de nuestro microARN, activan ciertas partes de nuestro cuerpo, ciertas actividades de las células, ciertas actividades de nuestro cuerpo físico, y se activan a través de enfermedades. Igual que la alegría te genera una serie de hormonas de la felicidad y demás y te hace revitalizarte y rejuvenecer, la tristeza, el dolor y todo eso también te afecta a las células a mal. Y puede producir enfermedades, por supuesto que sí. Y la mía fue una de que me llevó 9 años. Madre mía. Sí, pero los milagros existen, los milagros ocurren y tú saliste de eso. Yo dije que yo salía. Que o salía o me iba, me daba igual. Pero que lo que tenía que pasar, que pasara, que yo iba a vivir. Me merecía vivir. Y con todo lo que tú viviste en ese proceso de irte a Madrid, de separarte de tu matrimonio, de las parejas, de la niña, no sé, y luego la enfermedad, ¿nunca se te pasó por la cabeza decir hasta aquí ya no puedo más? Porque es que lo que estás contando es de las historias más duras que este podcast ha tenido, ¿eh? Te lo puedo asegurar, que aquí he tenido mujeres con cáncer, he tenido un intento de suicidio, pero te puedo asegurar que lo que tú estás contando, que corrígeme, es de las más duras, ¿eh? Para mí es la más dura que he vivido hasta el día de hoy. O sea, es que no se me ocurre ningún componente más. Si yo hiciera una película, yo escribiría un guión, es decir, vamos a ponerle a la protagonista más, o sea, no se me ocurriría todo lo que te has contado. Entonces, nunca se te pasó por la cabeza decir, bueno, hasta aquí ya no puedo más. Sí, claro que se me pasó Tú muchas también, veces. porque tampoco hemos hablado, pero la gente lo sabe, pero tú también en ese proceso estabas sin tu madre. Sola. Sin mi madre, sin No te hablabas familia, con sin nadie. ella. Sin nadie, Tu sola. hermano ya falleció. En fin, la vida no ha sido fácil para ti. O sea, yo creo que, ya te digo, es la historia más complicada que ahora mismo he tratado yo aquí. Entonces, De hecho, mi madre se fue de este mundo sin saber que yo había estado enferma de leucemia. ni se enteró siquiera. Se lo comentó mi hija en una de las visitas que le hizo, pero mi madre ya estaba con Alzheimer y me parece a mí que la pobre mujer ya no. Pero nunca se te pasó por la cabeza nada de eso, de decir, bueno, ya no puedo seguir, me quiero quitar del medio, yo para que esté aquí. Muchas veces, así de veces, muchas, pero siempre hay algo que te impulsa. Yo no sé, que ahí el gran impulsor fue mi hermano. Yo tenía que vivir. Yo he venido a este mundo y todos venimos a este mundo con un propósito muy claro. El mío es ayudar a la gente. ¿Cómo voy a ayudar a alguien si me quito del medio? Claro, ya has tenido que pasar todo este proceso para aprender. Aprender. Que tú has aprendido a ayudar a la gente. De hecho, después de pasar todo esto y la recaída de la leucemia, e irse mi última pareja, si ya antes había hecho un clic, me separé y pasé por todo esto, ahí ya sí que fue el clic definitivo y dije, vamos a ver, Guada, ¿qué coño estás haciendo? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esto hay que trabajarlo. De aquí hay que sacar algo. Está muy bien ser resiliente, porque vamos, demostrado, la resiliencia no la ha podido nadie, pero ¿para qué todo esto? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque te has pasado la mitad de tu vida, porque la media de vida de una persona es 80, 90 años. Te has pasado la mitad de tu vida viviendo cada vez una cosa diferente. Un calvario. Y no sé cuál es peor o mejor. Un calvario, claro. Algo hay que sacar de esto. Y ahí es cuando decidí ya volcarme al 100% en el coaching. Y todo esto entre medias, yo he estudiado 3 carreras, he estudiado muchos cursos, he estudiado cosas que yo no he parado, he sido siempre muy, muy activa, pero sí es cierto que ahí fue cuando decidí cortar y averiguar, primero hacer mi proceso de coaching y averiguar qué narices está pasando aquí, por qué estoy repitiendo todos estos patrones, qué hay detrás de esto, porque esto no es ni medio normal, no es lógico. Y ahí es donde descubrí de dónde venía todo esto y el por qué. A mí lo que me parece brutal es que tú caigas en esa cuenta. O sea, vienes con un estrés postraumático brutal de toda tu vida y te da el lujo de permitirte pensar, decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando. Todo esto es por algo. Voy a sacar el lado bueno. El lado bueno se lo puedo sacar yo a un día que hace viento, lluvia, en el invernadero me va mal. Pero es que sacar el lado bueno a media vida, un día en el fango,
es que tú tienes ya... Porque tienes a alguien contigo que te Tú está levantando tienes todos esa los días. luz en lo alto tuya porque es que no es ni normal. O sea, la gente, tú piensas que la gente normal se queja porque tiene un mal día. Sí, que yo todo el mundo, incluso yo a mi hija se lo digo muchos días, digo, ¿quieres dejar de quejarte, hija de mi vida? Si tienes lo que has escogido, por el amor de Dios. Por un mal día se quejan Sí. y ponen problemas y traba la vida porque un día... vale, pero si es que tu caso es que me Porque deja a mí sin palabras. ¿Cómo tenía- tú te puedes permitir decir, bueno, pues de todo esto que he pasado, pues voy a pensar en lado positivo? Porque, Hostia, pues porque tenía alguien conmigo que me estaba de alguna manera diciendo que es brutal. que siga, Mensaje ahora mismo que me siga, parece. que Si siga, termináramos que siga. el podcast ahora mismo para mí sería el mensaje brutal. Mm. No se va a terminar aquí, ni mucho menos, porque todavía nos falta la segunda parte, que ahora viene la parte interesante, ahora viene la parte sensorial, espiritual, que también trae miga, porque después de todo lo que tú has pasado, viene esta parte. Mm. Entonces, tú tienes un problema con los cementerios, Sí, ¿vale? muy Pero serio. antes de entrar en el problema tuyo con los del cementerio, hemos hablado de tu madre. Y mami, En todo este transcurso de años, tú has estado sin ella durante 16, 18 años sin hablarte con ella. ¿Cómo ha sido todos estos años en los que Uf. no te han permitido hablarte con ella? muy duros. Hasta no te has podido despedir. Tu hija si ha tenido algo de relación, alguna relación más con ella. ¿Cómo ha sido todo esto para luego entrar en la dinámica de tus problemas con los cementerios y tal? Para que la gente se entienda un poco del por qué va la historia. Pues mi madre es mi gran maestra, lo ha sido siempre. Se rompió la relación, la comunicación con mi madre a raíz de mi separación del padre de mis hijos. Yo me separé, evidentemente, por los malos tratos, aunque intenté hacerlo medio en silencio, huyendo, sin hacer alboroto, pero luego se lió la que se lió. Y mi madre, pues en todo momento se puso de su lado, pero mi madre ya estaba enferma. Mi madre es una mujer que enfermó de Alzheimer muy jovencita por su vida. Por su vida ha sido siempre muy dura, muy, muy complicada. Y al separarme y generarse la situación que se generó con el padre de mis hijos, pues mi madre, por miedo a perder a sus nietos, se alió con él. Se puso de su parte. Y si él decía A, mi madre era A. Porque él le había prometido que si estaba de su lado iba a ver a sus nietos siempre. Cosa que, desgraciadamente, el tiempo puso a cada uno en su lugar y se dieron cuenta de que no. ¿Qué pasa? Que mi madre ya mostraba signos de Alzheimer, de demencia prematura. Y en una de las ocasiones de las últimas veces que yo conseguí hablar por teléfono con ella, mis hermanos le cogieron el teléfono y le prohibieron hablar conmigo. De hecho, le borraban de su lista de contactos, le borraban mi número de teléfono. Y mi hija, cuando iba de visita a ver a su abuela y a su padre, le volvía a poner el número y mis hermanos se lo volvían a borrar. Claro, mi madre en aquella época pues no estaba, pues unas veces se hablaba bien, otras veces no te hablaba bien y estaba más para allá, para allá. ¿Qué pasa? Que mis hermanos, por sus razones, por sus traumas, por sus cosas, porque como ya veis, la trayectoria de mi familia no es precisamente bonita ni agradable, y cada uno gestionamos como sabemos, pues la mala soy yo y literalmente me odian. Hasta tal punto de que ciertamente pues me tiré 16 años casi sin poder hablar ni por teléfono con mi madre. Lo máximo que yo conseguía hacer era, cuando estaba mi hija allí y no estaba ninguna de mis hermanas, mi hija me llamaba y con la excusa de hablar conmigo preguntaba cosas a mi madre para que yo la escuchara. De hecho, mi madre, hasta el mismo día que la sacaron de su casa, tenía encima del sofá del salón una foto de mi boda. Que yo quitaría al acompañante, pero la foto era preciosa. La foto de la boda era increíblemente bonita y a mi madre le gustaba y la tenía allí. Y sé que cada vez que mi hija iba y hablaba de mí, mi madre lloraba. Pero sin embargo conmigo nunca ha mostrado un gesto de cariño ni nada. Yo a mi madre la he echado mucho de menos, sobre todo cuando estuve enferma. No tenerla conmigo fue muy duro, muy, muy duro, pero bueno, es las circunstancias. Y cuando ella se puso peor de enfermedad, yo le decía a mis hermanos, no me queréis hablar, no me habléis, no me queréis tener en cuenta, no me tengáis en cuenta, pero mamá no está bien. Mamá me dice la niña que repite las cosas 50 veces lo mismo. Mamá se desorienta, mamá está enferma. Mamá lleva una vida muy dura y hay que revisarla. Ah, son tonterías.
Pues fueron tonterías. Mi madre en una revisión médica tenía que ir del pueblo donde somos, a Novelda, a Elda, al hospital que le correspondía, se fue en coche. Llegó bien, estuvo en la consulta, pero a la vuelta se desorientó y tiró con el coche. Y cuando una de mis hermanas vio que mi madre no volvía a casa, fueron a buscarla. No la localizaban y la pusieron en búsqueda y captura. Mi madre estaba demente, mi madre no sabía ni dónde estaba. A mi madre la encontraron en Morata de Tajuña, en Madrid. Dios. Desde la provincia de Alicante, desde un pueblecito de Alicante, desde Novelda, hasta Morata de Tajuña, en Madrid. Gracias a que mi hermana la puso en búsqueda y captura a nivel nacional, la consiguieron encontrar allí. ¿Qué trajo esto? Pues que le quitó mi hermana de mala manera, le quitó las llaves del coche, la limitó, le quitó todas las cosas que ella solía hacer y mi madre fue agravando su enfermedad. Claro, no la desarrollas, la estás encerrando. Y a una mujer con Alzheimer, a una persona con Alzheimer no le puedes hacer eso. A eso ya mi madre entró ya en crisis e intentó suicidarse. Yo me enteré del intento de suicidio de mi madre por la prensa, por el Facebook. Porque a mí nadie me llamó a decirme, ha pasado esto con mamá. Yo me entero por el Facebook del intento de suicidio. Por la prensa en el Facebook. No por publicaciones de alguno de mis hermanos. No. Yo vi un post en Facebook de la prensa de la provincia de Alicante, de la información. Y claro, sale la dirección de casa de mi madre. Salen las iniciales y la edad de mi madre. Esta dirección, 5º piso, estas iniciales, esta es mi madre. ¿Qué ha pasado? Que mi madre ha intentado suicidarse. Claro, mi madre entró en crisis y se pensaba que mi hermana, que era la que le impedía hablar conmigo, la que le quitó las llaves y demás, pensaba que mi hermana la quería echar de casa. Ante esas crisis, mis hermanos me impidieron cuidarla, me impidieron colaborar en sus cuidados, diciendo que yo le había provocado un ictus con mi separación y con el divorcio y con todas las historias, y que yo la estaba matando. Pues la cogieron y se la llevaron a Valencia, a Catarroja, a casa de una de mis hermanas. Y ahí ya fue la ruptura total, porque mi madre cayó en picado. Y en un año escaso no llegó, que estuvo en Catarroja, pues mi madre fue a más, hasta que un buen día me llaman y me dicen, a mamá le quedan horas, si quieres verla, vente. Ese fue mi hermano, después de muchos años sin hablar con él. Me presento en Catarroja con mis hijos, en la puerta de casa de mi hermana, para intentar despedirme de mi madre, y me niegan la entrada, ni a mí ni a mis hijos. Se produjo una situación bastante dura, bastante complicada, donde tuvimos que llamar a la policía, Guardia Civil, agresiones, mi hijo en shock, yo con la cara hinchada. Mi hija tuvo que ponerse entre medio de mi hermana y de mí para defenderme, y acabamos, mi hija acusada de agresión a mi hermana, mi hijo en shock, y mi madre, pues, allí se quedó. Yo en la puerta aporreando a la puerta de casa de mi hermana, grité, mamá, tu hija y tus nietos están aquí, vete en paz. No le dije nada más. Desde la puerta, desde el rellano, a gritos, y desde allí nos fuimos al hotel, porque nos buscamos un hotel y nos quedamos a dormir allí, porque no teníamos. Estábamos en un sitio, no teníamos a más familia allí, no teníamos a nadie. Y nos fuimos a un hotel. Y llegamos, lo típico, te das una ducha, no llevas ni maleta, lo puesto y el bolso. Y tal cual, nos acostamos, y a las cosas de las 7 de la mañana me despierto porque mi madre había venido a despedirse de mí. A las 7 de la mañana. Yo ya sabía que fue el último suspiro de mi madre, cuando ya su hija y sus nietos se habían podido despedir de ella, aunque fuera a través de una puerta a gritos. Vino, se despidió de mí y se fue. Yo desperté a los niños a las 9 y algo, a las 10 nos bajamos al buffet a desayunar para irnos, y me llama mi tía y me dice que mi madre había fallecido. Y le dije, ya lo sé, tita, mamá me lo ha dicho. Y de ahí ya nos fuimos al Carrefour a comprarnos express, ropa para el entierro, porque íbamos con lo puesto, por lo típico, comprarte un pantalón negro, un jersey negro, 4 cosas. Y de allí nos fuimos camino a Alicante. Y cuando llegamos a Alicante, pues a mi pueblo, Alicante, no, a Novelda, a mi pueblo, me tuve que buscar un hotel, porque no pude entrar a casa de mi madre para pasar esa noche. Tuvimos que buscarnos un hotel. Ni mis hermanos, ni nadie nos acogió, absolutamente nadie. Y hicimos esa noche allí y nos informamos de dónde estaba, si estaba en el hospital, el tanatorio, dónde estaba. Claro, la traían de Catarroja, Alicante. Y cuando nos enteramos que estaba en el tanatorio,
nos fuimos al tanatorio y nos encontramos con la gran sorpresa de que nos impiden entrar al tanatorio. Nos prohíben entrar a despedir a mi madre. Tuvo que vecinos y amigos de la familia interceder para que mis hijos y yo entráramos a despedirla. Estuvimos allí el rato que tuvimos que estar. Por la noche nos fuimos al hotel, nos acostamos y al día siguiente fuimos al entierro. Nos tuvieron que llevar porque mis hermanos, nadie quiso llevar ni a mis hijos, que son sus sobrinos. Y llegamos al cementerio, a la iglesia, fue una ceremonia muy cortita, muy breve. Gracias a Dios, cuando fui a despedir a mi madre en el tanatorio, me di cuenta de que por fin, después de muchas disputas, habíamos conseguido que le pusieran el traje que ella pidió. Sí, lo he visto yo también. Que le pusieran. Lo he visto yo también. Lo he visto yo también, ¿eh? No, es una persona. No pasa. Es que yo he visto ahí algo, ¿eh? Es una persona que pasa con una linterna. Vale. De momento me voy a quedar un poco. No, es que te he visto la cara y no, yo he visto por el cristal Sí, que sí, se ve sí, ahí sí, en fondo, lo he visto. Bueno, pues ya te digo, mi madre pidió que cuando falleciera se la amortajara con el mismo traje que ella se compró exclusivamente para bautizar a su primera y única nieta. Pues tenía 4 nietos, pero la única chica y su hija era mi hija. Mis hermanos no querían amortajarla con ese traje y al final conseguimos que la enterraran con el traje que ella se compró para bautizar a mi hija y que pidió. Si ya la historia que has contado hasta ahora se ha hecho bastante dura, ya lo que estás contando ya es para rematar. Pero ya es que no, incluso no queda aquí la cosa. No. No hemos hablado de cuando tu hija tiene las pataletas, que a ti se te cambia la cara, de que se te cambia la voz. O sea, no se ha hablado nada de eso. Eso es muy... Eso es espeluznante. Eso fue una de las visitas al centro de menores de mi hija, en el que yo voy a visitar a mi hija, me tocaba visita familiar, y por lo visto, pues teníamos allí una energía, un ser, que se consideraba que esa era su casa y no mi casa. Y no me permitía entrar. Evidentemente yo le planté cara porque ahí dentro estaba mi hija. Y yo se lo dije, digo, esta no es tu casa. Y él de alguna manera me hacía frente y me rebatía y no podía entrar. Pero claro, algo pasó que entró. Hasta el punto de que mi hija, cuando estamos en ese centro, entramos, la visita y tal, hubo una movida y tal, y a mí pues parece ser que se me cambió la cara, se me cambió la voz y me transformé en ese personaje. Sin tú saberlo, sin tú Sí, ser yo saberlo, consciente. sí, yo saberlo. Pero- Yo sabía que se había ido, yo pensaba que era porque yo le había plantado cara, le había hecho frente, con lo cual le había hecho apartarse para entrar yo a ver a mi hija, porque era como si yo entrara a mi casa. Pero no, se vino conmigo. Se vino conmigo que mi hija, la pobre criatura, se llevó un buen susto, porque al parecer se me transformó la cara. Y ella te vio a ti, pero no te vio tu cara. Exacto, ella me veía a mí. Vamos a ver, cuando surgen estas transformaciones, no es que mi cara pase a ser, por ejemplo, la tuya, no, es que se desfigura. Sigo siendo yo, pero no soy yo. Entonces, ella sabía que era su madre, pero no estaba viendo a su madre ni sintiendo a su madre. Y ella se asustó mucho. Porque realmente no era yo la que estaba hablando, ni la que estaba allí. O sea, que te tomó, el ser te toma. Ese burloncete, como yo le impedí salirse con la suya, pues dijo, si tú entras, yo también. Y se vino conmigo. Y nos dejó un poco en shock en todos. Tal cual me fui de la casa, también se fue. Y los seres, como decía en el libro, se atraviesan o se pueden tocar. O eso que cuentas es muy curioso. Me gustaría que me lo contaras con tu voz. Hay un mito que además sale y se representa en muchas películas, que es esto de que tienes un espíritu, un ente, y le pasas la mano, lo atraviesas. Yo, mi experiencia nunca ha sido esa. Sí es cierto que no es tocar algo físico, como tocas la taza, pero sí tocas algo, y es algo muy frío. A mí cuando lo he vivido yo, me ha recordado más a Los Cazafantasmas, cuando veíamos la película Los Cazafantasmas, esa cosa viscosa, fría. Uh-huh. Es más esa sensación, pero tú no lo puedes atravesar. Tú tocas algo muy frío. Y es una sensación como eso, como frío,
mucho frío. Es una cosa muy extraña, como si entras en un vacío y ese vacío estuviera frío. La sensación esa de que estás echando un vaho, un vapor de frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío. Pero no es algo que traspases, no es una neblina ni una... No, no, eso nada. Eso son películas. Sí, Yo por lo menos sí. en mi experiencia. Madre mía, eso la verdad que te tienes que quedar en shock cuando toca algo de eso. Ya no basta con verlo, sentirlo, apreciarlo, que encima también tocarlo ya. Eso es shock, pero cuando a ti te dice, como me decía mi hija, mamá no eres tú, y luego sales, se va ese ser de ti y te quedas como... Dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Es descoloque, es como si te hubieras ido a otro mundo y vuelto y estás totalmente descolocado y dices, ¿qué me estás contando? Es muy heavy, te lo aseguro. No, la verdad que... Es muy Es que heavy. la verdad es que digerir todo esto no tiene que ser nada fácil. Ha Bueno, dicho... con 52 años he tenido tiempo para digerir No, un sí, poco. no, sí. Para plantearte muchas cosas por lo Sí. menos. Ha dicho que tu madre tenía Alzheimer. Me gustaría terminar un poco ya el podcast hablando del Alzheimer, como hemos estado hablando antes, ¿no? Del Alzheimer, el componente que tiene químico o Tiene un componente neuronal, químico, neuronal físico, un componente y el genético, componente emocional. emocional. Sí. Me gustaría un poco hablar de eso porque a mí me repercute, que es lo que te he contado antes, ¿no? En A mi ti y a mucha familia, gente que lo desconoce. que decimos, bueno, ¿por qué todas nuestras generaciones de atrás han traído un Alzheimer, ¿no? Una demencia y un Alzheimer, y esto dicen que es hereditario? Y ya decir, bueno, me gustaría saber por qué, porque tiene que venir de algo. Vamos a Háblame ver. un poco de eso. El Alzheimer sí es cierto que todo el mundo lo conoce como la parte neuronal y la parte científica. Y son así. Hay una parte genética que nos viene en los genes, igual que el síndrome de Down es un gen más, etcétera, pues hay un componente de nuestro ADN que no está bien y va en nuestro genoma esa parte genética del Alzheimer. Hay otra parte que es una disfunción neuronal, que es la que produce que no hayan conexiones y que haya ese déficit cognitivo, sobre todo en memoria y demás. ¿Qué pasa con estas dos partes? Que si esa persona, ese individuo, lo sometemos a situaciones de mucho estrés, de traumas emocionales que no se gestionan, está acelerando el proceso de degeneración neuronal y cognitiva. Con lo cual, ya se ha demostrado que si trabajamos de manera temprana con la gestión emocional y la gestión del estrés, ayudamos a que esas deficiencias neuronales y ese gen no se activen tan rápidamente, con lo cual sí se puede frenar. No se puede curar el Alzheimer, pero sí se puede ralentizar. Entonces, hay gente, yo supuestamente, según el neurólogo, cuando me diagnosticó TDAH con Asperger, me dijo que yo posiblemente a los 50 años ya tuviera principios de Alzheimer. Pues señores, tengo 52 y de momento se me olvidan algunas cosas, pero porque tengo mucho trabajo y hago muchas cosas. Pero de momento estoy muy bien. Pero claro, yo desarrollo mucho, gestiono mucho las emociones, ayudo a gestionarlas y me desarrollo cognitivamente. Entonces, si no gestionamos las emociones, nos va a producir enfermedades y entre ellas acelerar demencias, Alzheimer y demás. Se nos va la pinza, literalmente. Es decir, la gestión de la emoción es súper importante. Vital, vital. No me gusta la palabra, pero creo que ahora mismo es necesaria para sobrevivir en este mundo de caos, de locos y de estrés que nos hemos montado. O gestionamos nuestras emociones o nos volvemos locos y perdemos la cabeza. Esto no es país para acuerdos. Siempre he dicho yo que este país, este plano, Este mundo, ahora mismo, este mundo. este plano, yo creo que el podcast más completo y con Y la de más cosas que historia. podríamos contar todavía. No, hombre, ya tenemos las puertas abiertas a partir de ahora. Yo creo que Cuando queráis. a mí me ha dejado un poco traspuesto. Yo te voy a presentar ahora la veletilla de la suerte, porque yo creo que con todo lo que has contado ya, esta es la veletilla de la suerte. Todos los invitados la firman. Topa a mí, topa a mí, topa a mí. Aquí tienes de colorines y en rojo. En rojo, ¿vale? el rojo es mi color. Entonces, si quieres echarme una firma, un garabato, un dibujo, una frase, lo que quieras, mientras vamos despidiendo el programa, tú ya me pones lo que quieras. Y luego te diré que tú despides el programa, como todos los invitados. Y nada, deciros que historia de superación más potente que esta a día de hoy en Veleta no la recuerdo. Todas las historias son muy, muy, muy potentes y cada persona la ha vivido y la ha sentido, ¿no? Desde su sufrimiento y la ha superado. Pero lo que ha pasado, Guada,
es una brutalidad. Entonces quiero decir con esto que la vida cada uno tiene que vivirla como quiera, pero que de todo se puede salir siempre. Lo que siempre digo en todos los episodios, empatía. Empatía con la gente. Si opináis igual, bien. Si no opináis igual, oye, dentro del respeto cada uno que piense lo que quiera. Pero Guada ha venido a traernos una lección de vida muy, muy, muy fuerte y yo creo que con eso me voy a quedar, no me voy a enrollar mucho más porque con todo lo que me ha dicho hoy me quedo. Voy a leerlo si me lo Sí, permites. además, escribe perfectamente. Escribe bien, ¿no? Vale, espérate que no te... espérate, a ver, ¿dónde me la has escrito? Que no- Arriba, en la esquinita del micro. Vale. Que la luz de tu corazón ilumine tu camino, como el mío. Escúchanos, Francis y Grego. Escucharos. Escucharos, Francis y Grego, si os quiere. Guada Ruiz. Guada Ruiz. Nos intentaremos escuchar. Es Ya hemos estado hablando un básico, poco. imprescindible, escucharos. Bueno, dicho esto, la semana que viene otro capítulo, otra historia de superación, otro bombazo y os dejo con la invitada despidiendo el programa. Esa es tu cámara y tú di lo que quieras para ya despedir el programa y cerrar el episodio. Habría muchas cosas que decir, pero hemos dicho muchas ya. Sí que hay algo importantísimo que me gustaría, dos cosas que me gustaría destacar. Vidas solo tenemos una en este plano. Vidas tenemos infinitas porque somos energía. No tengáis miedo de lo que veáis y de lo que sentís, solo porque lo desconocéis. Porque todo lo que veáis, todo lo que sintáis está aquí porque forma parte de vuestra vida. Disfrutadla, sentidla, escucharos, sentiros, dejaros llevar por vuestro corazón. Y si hay algo que os duele, decidlo, curadlo y seguid adelante, que la vida es preciosa.